12 del mediodía, 25 minutos. Los invitamos a que se conecten en W Radio Colombia, así nos encuentran en Facebook. Y para contarles una historia que es muy dolorosa, que hace parte de esas noticias que todavía tienen un halo de misterio, no debería ser así, pero en la justicia todavía no se ha llegado a los responsables definitivos de qué fue lo que sucedió hace 19 años. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales de la fiscal Yolanda Paternina que destapó la parapolítica en Sucre y también le quitó el velo a la estructura mafiosa y criminal que estaba detrás de la masacre del Chengue, esa terrible masacre que ocurrió el 14 de octubre del año 2000? Conocido también como una de las más atroces en la historia de nuestro país, cuando las personas, los campesinos, los ciudadanos, los colombianos, incluso tenían que hacer fila esperando la muerte a manos de los grupos paramilitares. Queremos contar esta historia, ¿por qué? Porque cobra vigencia debido a que estaría próximo a llegar al país, es lo que se espera a las víctimas, Salvatore Mancuso, uno de los jefes paramilitares que tendría un capítulo de verdad en esta situación, y sobre todo porque algunos de los responsables de los aliados con grupos paramilitares, los políticos, estarían pidiendo pista en la JEP por otros crímenes, pero ninguno ha reconocido como autor intelectual la masacre, el asesinato de la fiscal Paternina. Juan Pablo, yo quiero que hagamos memoria de qué estamos hablando. Estamos hablando de una época de violencia muy, muy cruel en el departamento de Sucre. Y recuerda usted que 2 años después del asesinato de la fiscal Paternina, pues el exalcalde del Roble dijo en un consejo comunitario, le dijo al presidente, oiga, es que a mí me van a matar. De esta historia, de esta violencia en el departamento de Sucre es la que estamos hablando. Y recordemos estas imágenes y este video de la advertencia que hacía sobre esa alianza de grupos paramilitares y políticos el exalcalde del Roble. Vamos entonces con este recuerdo. Con el video y el audio. El video y el audio, el recuerdo de lo que pasó y que se convierte en una advertencia, Andrea, de lo que luego terminaría ocurriendo en esa zona del país. Un lugar que además tuvo que sufrir y padecer con crueldad la violencia de una manera bastante, bastante cruda. Vamos con ese recuerdo doloroso y penoso de nuestra historia. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre y me la termina de cobrar la Procuraduría Regional de Sucre. Con esto se están buscando 2 cosas y se van a conseguir. Ya hubo la suspensión, ahora viene la destitución y después de la destitución viene mi muerte, porque el año pasado hubo una confabulación del director del DAS con los enemigos políticos míos del departamento de Sucre y fueron a sacarme de la casa para matarme después que el director del DAS, del cual renuncié. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Señor presidente, en tercer lugar le voy a pedir una cosa. Que usted vea lo que le digo, es una vida. Soy un mandatario, soy una persona, además de una persona, un alcalde. Usted medie. A mí me van a matar, era lo que decía el exalcalde del Roble. Y esta advertencia, a mí me van a matar, también la hizo 2 años antes la fiscal Yolanda Paternina, sobre todo porque estaba investigando la masacre del Chengue. Y queremos saludar en este momento a su hija, a Ketty Yolanda Martínez Paternina. Gracias por estar aquí en Sigue la W. Ketty, activemos por favor su micrófono para que le podamos escuchar en este momento. 19 años después, ¿usted qué le dice a la justicia? ¿No ha habido esclarecimiento de la verdad en el caso de su mamá? Hola, André, ¿cómo estás? Sí, después de 19 años, el gobierno nunca ha hecho ni ha esclarecido los hechos sobre el asesinato de mi madre, muy a pesar de que ella pues prácticamente era como un brazo derecho, ¿sí?, para el gobierno, y todavía es la hora que no han efectuado nada, todo ha sido engavetado, guardado o archivado, como lo quieran llamar. Y bueno, ya es hora de que se haga justicia por la muerte de mi madre. Ketty, recordemos un poco lo que sucedió en ese momento hace 19 años. Usted tenía 18 años, pero además usted estaba en embarazo y usted tuvo una situación muy difícil porque usted perdió a su bebé de 6 meses, tuvo una enfermedad, hidrocefalia, y fue muy complicada esta situación. ¿Qué recuerda usted de esas advertencias que hacía su mamá cuando ella empezó a investigar la masacre del Chengue? Sí, mi mamá cuando empezó a investigar la masacre de Chengue, pues ella se dio cuenta de que los políticos tenían nexos con los paramilitares
¿sí? Y ella rápidamente consiguió pruebas y las envió a la Corte Suprema de Justicia, y de ahí pues catalogaron a mi mamá como un estorbo para ellos, porque no les convenía pues que se descubriera eso, que saliera a la luz. Claro, Ketty. Ella en ese momento cuando pues empieza a decirles en la casa, oiga, estoy averiguando esta masacre, ¿qué les contaba a ella acerca de esos vínculos, de lo que estaba investigando? ¿Qué recuerda usted cuando tenía 18 años? Ella siempre nos decía, no confíe en nadie, porque aún hasta los mismos militares del gobierno tenían eso con paramilitares y políticos. Entonces ella siempre nos decía que no confiáramos en nadie. Mi mamá vivía muy preocupada y estresada porque sabía que le iban a asesinar. Ella era consciente de eso. Lo que ella no quería era que pues la asesinaran estando en presencia de nosotros en la casa. Era el sufrimiento que ella tenía permanentemente. Sí. Ketty, frente a estos hechos se ha condenado solamente a 3 personas, Eduardo Botelles, Diego Vecino, Jairzinho Enrique Mesa Mercado alias Jairzinho, y también condenado Rodrigo Antonio Mercado Pelufo alias Cadena como persona ausente. Pese a esas 3 condenas, hay riesgo de que todavía pueda prescribir el proceso, teniendo en cuenta que aún faltan otras personas que se han vinculado y que no han sido investigadas, o que por lo menos el proceso de judicialización ni siquiera ha llegado a una acusación, no ha empezado el juicio. ¿Hay riesgo de que pueda prescribir? ¿O por lo menos ustedes piden que sea declarado de lesa humanidad? No, te digo, sí, Rodrigo Cadena tiene que ver, pues, uno de los principales actores materiales de la muerte de mi mamá, pero el gobierno no ha hecho nada, ¿sí?, para incorporar, digámoslo así, a los actores intelectuales de la muerte de mi madre, como lo es Salvador Arana, Álvaro García Romero y Eric Morris, aparte de Eduardo Botella, porque él era el primero al mando pues, del bloque Héroes Monte María. No sabes, existe un testigo, sí, el cual está exiliado, Jairo Antonio Castillo Peralta, alias Pitirri. Después de la muerte de mi madre, él aún entregándole pruebas al gobierno, ¿sí? El gobierno nunca hizo nada, todo lo guardó, como dije anteriormente, incluyendo el fiscal general de la Nación en ese momento, el doctor Luis Camilo Osorio, ¿sí? No hizo absolutamente nada, cerró toda investigación, todo proceso, todo en silencio, hasta después de 5 años que este testigo dijo que por qué no habían hecho nada por la muerte de mi mamá si él había entregado pruebas, las había aportado. Pero, doña Ketty, hubo un proceso con los grupos paramilitares, hubo un proceso que se llamó Justicia y Paz, en donde se buscaba no solamente una garantía de que los responsables de hechos atroces como el asesinato de su señora madre respondieran, sino que además contaran la verdad. En el marco de esas audiencias de Justicia y Paz, en el marco de esas declaraciones que tenían que entregar los ex jefes paramilitares precisamente para garantizar la verdad, ¿se habló del caso del homicidio de su señora madre? Y si eso pasó, ¿qué dijeron? Bueno, Eduardo Botelles, alias Diego Vecino, que esto es algo que el país no sabe. Diego Vecino siempre, pues digámoslo así, se ha limpiado las manos sobre el asesinato de mi madre, ¿sí? A él, muy a pesar de todo, una juez de garantía de Justicia y Paz lo dejó salir porque cumplió pues con su condena 8 años y 6 meses, ¿sí? Pero lo que el país no sabe es que 3, 4 días antes de él salir, me puso por WhatsApp que no me pusiera su salida porque una raya más al tigre no se le notaba. Me amenazó. No bastando con eso, yo pues enferma con mi hidrocefalia, no bastando con eso me llamó y me lo reconfirmó, ¿sí? Por medio de una llamada. Yo tengo ese WhatsApp. Y pues muy a pesar de todo, se supone que Justicia y Paz es verdad, reparación, reconciliación, y a nosotros nunca nos han reparado. No hemos visto reparación de ninguna especie.
El gobierno siempre pues nos ha dado las espaldas. Pero doña Ketty, perdóneme, la interrumpo ahí. O sea, quien es señalado como responsable de la muerte de su mamá no reconoce eso, y entonces alguien reconoció en las audiencias de Justicia y Paz el homicidio de la fiscal Paternina. Jairzinho Mesa, que fue Ajá. el sicario, él en versión libre declaró de que el asesinato de mi mamá se había efectuado con ayuda del DAS y de la Fiscalía, del gobierno. Por eso el asesinato de mi mamá ha sido un delito, digámoslo así, de lesa humanidad, porque participaron lentes del gobierno en el asesinato de ella. Es más, el que iba manejando la moto era un funcionario del DAS. Imagínate. ¿Y eso se pudo comprobar? ¿Esos señalamientos pudieron demostrarse? Claro, es más, eso lo declaró Jairzinho Mesa y eso aparece, que fue el sicario que le disparó a mi mamá, eso aparece en Justicia y Paz, en las audiencias de versión libre. Y el gobierno aún así pues no ha hecho nada al respecto, imagínate la magnitud. Ketty, recordando entonces ese episodio, días antes de que asesinaran a su mamá, que ocurrieron una serie de cosas absurdas, porque preciso vio el taxista de confianza, no pudo llegar, preciso los escoltas no estuvieron, pero ella incluso le escribió una carta al entonces fiscal Luis Camilo Osorio, según la investigación, y usted me precisa qué recuerda de esa época, donde decía, abro comillas, la fiscal Paternina, sufro lo indecible, he pasado noches pegada a una ventana, me asalta el temor de que se entren a la casa para matarme. ¿Ella había hecho estas advertencias por escrito? Sí, claro. Nosotros personalmente, tanto mi hermano como mi persona, enviamos los FAS a Bogotá directamente al doctor Luis Camilo Osorio, fiscal general de la Nación en esa época. Hicimos llamadas, el cual nunca pues quisieron pues trasladar a mi mamá. En ese momento que asesinan a mi mamá, le quitaron los escoltas. Quiero que se investigue eso porque el sicario Jairzinho Mesa dijo que Cadena lo había llamado, pues en versión libre, que Cadena lo había llamado y le dijo que por qué no había asesinado a mi mamá. Le dijo, no, porque todavía tiene los escoltas. Le dijo, no te preocupes por eso, ya voy a hacer una llamada. Y obviamente, para quitar unos escoltas tiene que venir la orden de arriba, o sea, desde el fiscal. ¿Sí me entiendes? Entonces, después que le quitaron la escolta a mi mamá, fue que la pudieron asesinar. Pero como dices tú, Andrea, mi mamá vivía pegada, mi mamá no dormía, mi mamá murió delgada, donde ella fue gruesa, porque no podía comer tampoco, la preocupación de que el atentado pues también repercutiera sobre nosotros, sobre mi hermano y mi persona. Le leo comentarios con el numeral nos deben, Mauricio, @ Jorge Imer escribe, numeral nos deben resultados de todas las investigaciones exhaustivas que todos los fiscales y ministros de justicia anuncian, @ Dirphone 2008, numeral nos deben, los mismos que tienen metidas las manos del alcalde del Roble son los mismos de la fiscal, son los que tienen la justicia doblegada y rendida a sus pies, @ Seneca 10, numeral nos deben, verdad, justicia y reparación, nada de eso se ha dado por nadie, ahora todos son angelitos, querubines y arcángeles que nos protegen a todos y violaron a niños por amor, así lo dijo un exguerrillero conocido y senador, numeral nos deben, @ LF al Sol AC, numeral nos deben seguir en la búsqueda de la paz. Pero muy importante, numeral nos deben justicia y sobre todo que estos casos no se conviertan en manchas de impunidad, Mauricio, dentro de la historia de Colombia. Sí, señor, y eso es lo que se busca y por eso quiero preguntarle a doña Ketty si estaría de acuerdo en que este caso terminara en la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos paramilitares ya están pidiendo pista, incluso se habla de que Salvatore Mancuso podría llegar a buscar alguna oportunidad para contar toda la verdad allí en esta justicia transicional. ¿Usted estaría de acuerdo en que este caso llegara allá? Pues vemos que en la justicia ordinaria lleva 19 años y poco avanza. Pues sí, sí estaría de acuerdo. Es más, yo hice un video hace como 20 días donde pedí públicamente al señor Salvatore Mancuso Gómez de que por favor dijera toda la verdad y que este señor Jairo Antonio Castillo Peralta, el testigo clave,
nuevamente rindiera sus declaraciones respecto al tema donde él acusa directamente a Salvador Arana, a Eric Morris y a Álvaro García de los autores intelectuales de la muerte de mi mamá. Doña Ketty, y qué pena, le insisto con otra pregunta nuevamente. Sí, adelante. De ese video, el domingo recibí una amenaza, ¿sí? El cual digo públicamente que si me llega a pasar algo, hago de una vez como culpables a los antes mencionados, a Salvador Arana, a Álvaro García Romero, a Eric Morris, culpable de si me llega a pasar algo, un atentado contra mi vida. Sí, doña Ketty, le insisto con una pregunta. El proceso, como ya lleva 19 años, ya va a cumplir 20, ¿hay riesgo de que pueda prescribir o definitivamente puede continuar su proceso normal y que sea de pronto quizás declarado de lesa humanidad? Pues yo pienso que no debe de prescribir, pues ya que no se ha hecho nada al respecto sobre el asesinato de mi madre, no se ha hecho justicia. Numeral nos deben, siguen llegando comentarios a través del Facebook Live, escribe a esta hora Carolina Martínez, numeral nos deben, un mundo totalmente justo. Uy, qué lejos estamos, Andrea. Numeral nos deben, escribe a Oscar Andrés Agudelo, nos deben la verdad, la entrega de rutas, la reparación y sobre todo nuestra dignidad. Numeral nos deben. Otro comentario que llega con este hashtag, numeral nos deben, a esta hora en la W. Nos deben. Bueno, muchos más comentarios. Ya le leo otros, Andrea, su pregunta para la señora Ketty Yolanda Martínez Paternina, la hija de la fiscal que fue asesinada hace 19 años. Y la justicia no se ve. Numeral, nos deben justicia. Ketty, yo quiero que usted nos hable de esa situación personal que usted ha tenido que enfrentar, porque después del asesinato de su madre usted estaba en embarazo, 6 meses de embarazo, y ustedes incluso fueron a matarla a usted, y ustedes han sufrido pues varias amenazas, su hermano atentados. ¿Qué pasó en ese momento cuando matan a su mamá? Usted queda de 18 años. ¿Qué sucedió entonces? En el momento que asesina a mi mamá, yo estaba embarazada, iba a tener, sí, prácticamente los 6 meses de embarazo. Pues al trasladarme por cuenta propia, al ver que no aparecieron escolta, no apareció seguridad para el traslado de ir a recoger el cuerpo de mi mamá a Cincelejo, Sucre, me tocó hacerlo por mi cuenta y me cogieron y me pusieron un revólver en la cabeza donde me querían matar, ¿sí? Menos mal, Dios es tan grande y maravilloso que en el bus de Brasilia iba saliendo pues noticia de última hora, el boom de la muerte de mi mamá, y yo le dije al sicario, ¿tú crees que si tú me matas ahora mismo a mí me importa? Yo le dije, a mí no me importa nada, además yo estoy embarazada. Me dijo, no puede ser, que yo no hacía barriga. Y me dijo el sicario, no se me olviden esas palabras, porque yo tengo que matarte. Yo le dije, bueno, no me importa, mira, la que están pasando por ahí las noticias, esa era mi madre. Y créeme que no me importa si me llegas a matar, me harías un favor. Le dije en ese momento. Y usted, en ese momento, cuando usted terrible, empieza a decir Andrea, que había... uno escucha sí, esto es descorazonador, de verdad. Esto es descorazonador. es que es impresionante, sobre todo Nos porque deben quedaron, dignidad, Andrea, pues, es que es eso, a nos merced deben de los dignidad. asesinos. Qué horror, qué horror. Sí, tiene No, usted toda la razón. y a raíz de mi hidrocefalia, sí, a raíz de mi hidrocefalia, pues he estado bajo medicamentos. Prácticamente el doctor me dijo que yo no podía pues trabajar ni hacer nada por mi hidrocefalia. Mis hijos me da temor pues dejarlos en un colegio, porque cada vez que pues mueven el proceso de mi mamá recibimos amenazas. Es más, vuelvo y repito, el domingo me dijeron que me quedara quieta, que no siguiera molestando, que no siguiera publicando, porque me iba a costar la vida. Es más, André, yo te pasé una foto, una captura donde yo mandé un correo a la Fiscalía General de la Nación a Protección. Sí, ahí lo estamos viendo en nuestro y hoy Facebook. es jueves, no he recibido noticias. Sí, no he recibido noticias de la Protección. Mira, Andrea, le leo comentarios. @ Diana Luma Enrique escribe con el numeral nos deben.
nos deben justicia, justicia y justicia. Escribe, qué tristeza escuchar lo del asesinato de la fiscal Yoranda Paternina. Parece que Justicia y Paz tampoco funcionó. Ahora su familia ve como único camino la JEP. Y escribe también @Mónica Morales J4, numeral nos deben una justicia implacable contra todos los políticos, fiscales, miembros de inteligencia que asesinaron a colombianos que sí buscaban la verdad. Y @Mónica Morales escribe numeral nos deben una fiscalía honesta y una investigación para todos los exfiscales que este país ha tenido, incluyendo al que está ahorita. Uno más, @Yaisas54, numeral nos deben un país más equitativo, con menos desigualdad, más oportunidades. Y @Orlando Parra, numeral nos deben la verdad. Esta historia es terrible. Doña Ketty, yo quiero preguntarle a usted sobre la justicia y el tribunal que hoy existe para la paz creado en el marco de los acuerdos de La Habana. ¿Usted sí confiaría que en ese tribunal, que en ese espacio se podría conocer la verdad necesaria del caso del asesinato de su señora madre? Bueno, imagínate, si ha pasado tanto tiempo y no han hecho nada, y Salvador Arana, que pues tengo entendido que está buscando sobre la JEP, todas estas personas están pues tratando de vincularse con la JEP y no han siquiera pues mencionado el crimen de mi mamá. O sea, imagínate, no, en este momento pues no se sabe ni en quién confiar, porque todo lo guardan, porque es que, como digo yo, los burros se buscan para rascarse y entre ellos se tapan. Entonces, pues imagínate, no sabría pues en el momento qué decir, pero no confiar en nadie, no confío en nadie ya. Sí, Ketty, también hay que recordar que alias Cadena, pues quien se llevó muchos secretos a la tumba, entre esos quienes eran los cómplices de la masacre del Chengue, de otras masacres, y lo que usted señala por el testigo alias Pitirri, culpables del asesinato de su madre, incluso celebraron su muerte en una gallera, en un capítulo muy doloroso que todavía está por descubrirse. Usted dice que sí aceptaría que esta verdad se conociera ante la JEP, pero entonces, ¿por qué usted no está de acuerdo con que Salvador Arana, quien usted dice, según los testimonios, sería uno de los responsables, no llegara a la JEP? Porque él no ha reconocido particularmente el asesinato de su madre. ¿Cómo podría llegar esta verdad a la JEP y bajo qué condiciones usted, en su calidad de víctima? Pues que él diga la verdad, porque hay que refrescarles la memoria, porque a él como que se le olvidó del asesinato de mi madre, a ellos se les olvidó. Es fácil, pues, como dicen por ahí, el que hace se lo olvida, pero el que le hace no se lo olvida. Entonces, pues, ya es la decisión de la JEP, después de que él diga la verdad, pues, y se esclarezca todo, estaría de acuerdo. Pues ahí tiene Juan Pablo todavía la impunidad que hay en el tema de justicia y paz. Ketty Paternina, muchas gracias por haber estado aquí en Sigue la W y sobre todo ese capítulo de verdad que se reclama ahora en la JEP, pero mire usted que todavía hay cuentas pendientes de lo que dijeron y no dijeron los paramilitares en justicia y paz. Numeral, nos deben, @Escobedo Adri, escribe, qué historia tan dolorosa. Se hace un nudo en la garganta. Numeral, nos deben el respeto por la vida y la dignidad. Y escribe @Alexis M7272, numeral, nos deben toda la verdad de los Montes de María. Allá no ha pasado nada. Y Nem Catacuac escribe numeral, nos deben verdad. Por eso los representantes del no pidieron sacar a forados de la JEP. Numeral, nos deben. Hernán Cárdenas 1 escribe, nos deben justicia. Increíble la historia de la fiscal Paternina. Una historia cíclica a través de los años. Andrea, gracias por traernos esta historia. Y a doña Ketty, gracias por compartirla en medio del dolor que sabemos que esto produce. Una pausa, sigue la W, numeral nos deben. Ya regresamos.